Ya. Hola, hola a todos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde estén. Yo estoy aquí en Francia en un día muy bonito hoy, así que hoy vamos a hablar de la Parashá Teruma, que dice así: y le dijo el Eterno a Moisés, dile a los hijos de Israel que me traigan ofrendas donadas por todo hombre que las dé de corazón. Antes de entrar en la parashá, es importante saber que el próximo jueves hacemos el ayuno de Purim, porque Purim comienza el jueves en la noche, entonces siempre lo precede un ayuno. Quiere decir esto que este Shabbat de Terumá fue el Shabbat Sahor, que es el Shabbat que busca que recordemos la mitzvah de destruir a Amalek. Y pues sacan dos Sefer Torah en la sinagoga, uno para leer la Parashat Terumá y el otro para leer este mandamiento de la destrucción de Amalek. De esto vamos a hablar en Purim, pero lo que quiero que entiendan es que la energía que va a estar presente toda esta semana va a ser esta energía para poder resolver nuestras dudas y nuestros conflictos internos, porque Amalek se trata de todo lo que impide que veamos claro la conexión con el Creador o la verdad que nos rodea. Esa verdad que está allí, que está todo el tiempo hablándonos y que de una manera u otra hay como una nube que nos las tapa o nosotros mismos en nuestro, digamos, en nuestro deseo subconsciente de evadir eh, una dura realidad, tapamos esa verdad. Entonces, esta semana es la oportunidad para despejar todas esas nubes que nos impiden ver una realidad que es evidente cuando podemos ver claro. Entonces, vamos a estudiar esta parasha. Terumá se ha traducido como donación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la acción de donar produce un efecto psicológico en el ser humano. Entonces, convertirnos en personas otorgantes nos da atribuciones psicoemocionales que nos asemejan al Creador. Entonces, Terumá se escribe con la letra Tav, la letra Resh, la letra Vav, la letra Mem y la letra Hei. Pero los sabios que han, vamos a decir, que han organizado la Torá y que organizaron la manera en cómo la Torá era leída, pusieron claves dentro de la lectura de la Torá que nos permite entender claves que están ocultas allí. En este caso, si vamos a la Parashá Terumá en el capítulo 25, versículo 2, vamos a encontrar la palabra Terumá y la Mem. Van a ver que tiene una señalización abajo, como estamos en la primera, ve hacia atrás, Dani, la palabra Terumá, la primera, ahí está. Vean que la mem tiene lo que se llama un dagim, que lo que hace es que es una manera especial de cantar esa mem. ¿Ok? Que entonces cuando se dice terumá, entonces hay una manera especial de hacer una entonación en la mem. ¿Por qué esto? Porque si a Terumá le quitamos esta mem, que tiene una gematiría de 40, nos queda la palabra Torah terminada en la G. Es decir,
También podríamos leer Mem Torah. Ya les expliqué que la Mem está formada por la Kaf y la Vav. Por lo tanto, su valor interno es 26, puesto que la Kaf tiene un valor gemátrico de 20 y la Vav tiene un valor gemátrico de 6. Entonces, la Mem en su valor interno o en uno de sus valores internos, porque cada letra tiene varios, tiene el mismo valor numérico que el nombre de Dios, el tetragrama Yud, Hei, Vav y Hei, que en realidad es el nombre dentro del árbol de la vida que corresponde a la esfera de Tiferet, que es el corazón, y a Israel, que es también un código que nos habla de el Tiferet de Atzilut. Y este nombre entonces contiene a la bondad divina. Entonces, Terumá nos dice que Yud, Hei, Vav y Hei, Torah, es conectándonos con la bondad de Dios. ¿Ok? Es decir, Mem Torah es la Torah, es bondad. Por eso siempre decimos que la Torah es Emet, es verdad, porque la bondad y la verdad están asociados en la misma Sefirá. Entonces, nuestra primera conclusión es que un ser otorgante permite que nos arropemos con la esencia de la bondad. Al ser otorgantes, entonces nos arropamos con el Yud, Hei, Vav y Hei que está o que nos trae la Torah. También vemos que la Men tiene otro valor interno porque ya saben que cada letra en sí puede abrirse. Entonces, la Mem se escribe también como Mem Mem y tiene una gematría de 80, igual que la palabra Belejem. Como la ven allí, yo se los pronuncio Belejem, pero en realidad esta B suena muy poquito, es para decir el pan. Esto lo encontramos así escrito en la Parashá Vayishgash, cuando Yosef le dio pan a la gente a cambio de su ganado. Fíjense que la Torá no dice, le dio trigo para que hicieran su pan. No, le dio pan a la gente a cambio de su ganado. Y esto nos está hablando de una conexión de sustento. Pero no me voy a detener ahí porque hay muchas cosas para estudiar de esta para allá y vamos a ir avanzando. Pero más entonces significa el pan de la Torá, es decir, el conocimiento que nos trae sustento material y espiritual. Porque si bien el pan es el alimento material por excelencia, al permutar la palabra lejem, obtenemos la palabra melech, que quiere decir ángel. Y los ángeles hacen referencia al mundo del espíritu, que es el universo del Ruach, y en realidad es la dimensión que está más cercana a nosotros. Solamente con el Ruach experimentamos el espíritu. Vean que también 80 es el valor numérico de la palabra kelij, que quiere decir vasija. Entonces, al ser otorgantes, se nos permite tener vasija o ser vasijas para ser canales de recepción del sustento del mundo. Por otra parte, mis amigos, la palabra terumá está enraizada en la palabra tor. Vean que se escribe con la vav, la tav y la resh. Y esto quiere decir tórtola. Veamos por qué la tórtola está relacionada con la Torá. Hay varias referencias bíblicas asociadas a estas aves. Los tórtolos en sí están asociados al amor y a la fertilidad. Vean que cuando hay dos personas
enamoradas le decimos los tortolitos. Los tórtolos están siempre en pareja y son aves migratorias que anuncian la primavera. Ya sabemos que la primavera es la época del reverdecer y eso está asociado también con el amor. Además, los tórtolos aparecen en el Cantar de los Cantares, que es un poema de amor. El Zohar nos explica lo siguiente. Se dice en el Cantar de los Cantares, se escuchó la voz de la tórtola y explica que esto se trata del quinto día de la creación. Recuerden que en la parashá pasada hablamos también del quinto día de la creación. Lo que nos está diciendo todo esto es que venimos enlazando desde Shemot, desde la parashá Shemot, venimos enlazando aprendizajes de una misma condición psicológica. Entonces, nos dice el Zohar que, que esto se trata del quinto día de la creación y que esto quiere decir que en la Torá, cuando se dice, dejad que las aguas se colmen en el quinto día de la creación, quiere decir que está buscando producir descendencia. Y en realidad, de acuerdo al Zohar, producir la descendencia quiere decir la corrección espiritual de los deseos rotos. Yo agrego en lo personal que los deseos rotos son nuestros anhelos destruidos por una falsa percepción de la realidad. Para empezar, cuando nuestros anhelos en general son materiales, es obligatorio que se rompan, mis amigos. El creador mismo busca que se rompan. ¿Por qué? Porque vivimos en una falsa realidad a través de falsos conceptos. A veces tenemos ideas infantiles llenas de romanticismo que están completamente desconectados de la realidad universal. Si nosotros desconocemos la esencia del universo, nuestros sueños se limitarán solamente a construir una estabilidad material, cosa que es solo una etapa de nuestra vida y no es la finalidad misma de nuestra vida. Todo el problema está allí, en ver la realización material como el objetivo de la existencia y no como un resultado de la existencia. Luego nos dice el Zohar que la palabra escuchó se refiere al sexto día de la creación, del que se escribe hagamos al ser humano. Y después se dice haremos y escucharemos. Lo que significa que el hombre a través del estudio de la Torah va a poder realizar acciones que lo conduzcan al atributo del otorgamiento, mis amigos. Y ya sabemos que escuchar es la propiedad de Binah, de la recepción, mientras que la vista es la propiedad de Jochma, del otorgamiento. El Gaón de Vilna escribió un libro que se llama Kol Hator, la voz de la tórtola. Así que vean que también la tórtola tiene muchos secretos guardados. Entonces, el Gaón de Vilna dice que esto tiene que ver con el proceso de revelación de la Cábala y reveló que empezaría en el año 1990. Y el Zohar completó esto diciendo que la redención del mundo dependía del estudio de los secretos de la Torá. Esto quiere decir, mis amigos, que la Torá es un canto de amor y por eso se relaciona con la tórtola. Evidentemente, estudiar el nivel secreto, el nivel Sod de la Torá, nos reeduca, nos despierta, rompe las clipot de la percepción, nos da seguridad interna y nos enseña a sentirnos dignos de recibir.
Entonces, mis amigos, la redención del ser humano, la redención del mundo, depende de la construcción de un verdadero hombre. Y es este nuestro verdadero anhelo y nuestro verdadero sueño. Aunque no lo entendamos, todo lo que queremos tener materialmente es un medio solamente para sentirnos felices. Y esa felicidad no llega hasta que no nos sentimos completos internamente. En conclusión, Teruma, la donación, es para sostener el estudio de la Torah. Y esto es un bien para el mundo, porque se trata de abrir un surco espiritual por donde el Mashiach, pero no el Mashiach que todo el mundo está esperando, sino esta entidad espiritual que está en un nivel superior, abre, necesita un canal por donde fluir en cada ser humano. Y el estudio de la Torah es lo que abre ese surco espiritual. La acción de donar para sostener la Torah permite obtener la materia prima de Jochma y Binah para reconstruir nuestros verdaderos anhelos, para reconstruir esperanzas y para reformar nuestra percepción, mis amigos. De allí toda esta relación que tiene que ver con la tórtola y la Torah. Ahora vean que esto no los confirma, pues la segunda vez que aparece la referencia de Terumá aparece en el mismo versículo, pero escrito de manera diferente y dice Terumati. Vean allí, en verde tenemos Terumá y en amarillo tenemos Terumati, que se traduciría como donaciones. Pero si la picamos en dos, tomando en cuenta que la mem tiene una diferenciación, encontramos dos palabras. La primera, tarre, que quiere decir ver, y la segunda es mati, que quiere decir cuándo. Esto nos habla del espacio o de las circunstancias. En otras palabras, terumati significa cuándo ver y se refiere al momento de corregir lo que vemos. Vean que la yud queda por fuera. ¿Por qué? Porque vamos a ver que lo que tenemos que ver es esta yud, esta sabiduría, este jochma que está allí y que busca vertirse en nosotros. Así que convertirnos en otorgantes, en personas que hacen teruma o que comen teruma, nos permite corregir nuestra percepción, ver claramente la realidad, despertar y todo lo que ya yo les dije antes. Pero esta ver claramente la realidad, estamos hablando ver la claridad de la yud, que es la letra final de Terumati. Ahora vean que aquí encontramos algo fabuloso en ese mismo versículo. Esto puede ser una profecía o un aprendizaje. Todo depende de cómo lo quieran tomar. Vean que en las dos últimas palabras de este versículo, que seguimos en el versículo 2 de la parashá, de capítulo 25, versículo 2 de la parashá Terumá, vean que las dos últimas palabras tienen 4 tav, como para darnos una señal que aquí hay algo. Ya saben que la Torá nos acostumbra a este tipo de cosas para dejarnos las pistas. Entonces, si quitamos estas tab, vamos a encontrar palabras que existen realmente. Y eso es lo que nos dice que pues ahí hay algo, ahí hay un secreto. Entonces, aquí encontramos que dice, si quitamos la tab primero, dice cajó, que quiere decir tomar, y vean
que si quitamos la segunda tab después de la et, en este caso sería la tercera, perdonen, la tercera tab, lo que pasa es que ya les expliqué que cuando una palabra está unida por una rayita, como et terumati, esto se convierte en una sola palabra. Entonces, o se cuenta como una sola palabra, pero entonces si cuentan la tercera, miren lo que dicen aquí. Roma. Literalmente, vean que esto es una resh, esto es una vav que se lee como o y la mem que tiene la a, Roma. Y la yud está por fuera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Tomar de Roma la yud. Eso es lo que nos está diciendo esta última frase. Ya sabemos que el Imperio Romano sustrajo todos los objetos litúrgicos del templo, especialmente la menorá de la que se habla en esta porción. Porque en esta porción es cuando Dios le enseña a Moisés la menorá y le ordena construirla. Ahora, por otro lado, esto podría entonces ser una profecía porque quiere decir que se va a recuperar estos objetos que están escondidos en alguna parte de Roma o que fueron tomados por el Imperio Romano. ¿Qué nos confirma esto? Vean que si sumamos el valor numérico de cada una de estas palabras, quitándole por supuesto la tab, obtenemos el 371. Quiere decir que la kuf, la het, la vav y la alef, más la resh, la vav, la mem y la yud, nos permiten obtener el valor numérico de 371, que es la misma gematría de la palabra shalom, que quiere decir retribución, pagar o devolver, mis amigos. Así que aquí tenemos una especie de profecía que puede, solamente el tiempo nos dirá si esto se convertirá en una profecía o no. Luego también, como bien saben, Shalom tiene las mismas letras que Shalom, de la cual hablamos en los 10 mandamientos. Y esto se trata de recuperar el orden. Así que nada de esto está exento o está desasociado de todo lo que les vengo a decir con respecto de tomar de Roma la ayuda. En fin. Vamos a ver algo importante. ¿De qué se trata esto de dar de corazón? Dar de corazón, porque vean que aquí estas dos palabras que están terminando este versículo son posteriores a Yadabenu Lev, que quiere decir dalo de corazón, vamos a decir. Está traducido en este momento como dalo de corazón, que es lo que dice la parashá. Entonces, lo que nos está diciendo estas dos últimas palabras es que dar de corazón es retribuir, devolver o pagar por lo recibido. Para nosotros, mis amigos, quizás no es claro que lo que tenemos, como nuestro salario, todo lo que nos ponemos, nuestra casa, la comida que nos llevamos a la boca, que todo eso viene de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos por tener. Pero esta gente que son los, digamos, los protagonistas en la Torá eran esclavos, no tenían ninguna pertenencia y sacaron de Egipto oro, plata, cobre, sacaron animales, granos, tesoros en joyas
y todo tipo de artesanía porque Dios se los dio directamente. Dios le ordenó a los egipcios entregar todo a los hebreos. Así que para aquella generación era muy claro que Dios les estaba pidiendo que retribuyan lo que Él mismo le había dado. Es decir, le estaban diciendo a la gente, él y Moshe, materialicen el amor que están recibiendo para que yo pueda morar en ustedes. Y por eso la donación para el estudio de la Torá se convierte en un atributo psicológico de certeza, se convierte en seguridad interior, en madurez espiritual, porque nuestro corazón se convierte en un recinto o en una vasija. Vean que lo demostré cuando les dije que la mem también quiere decir kelig, una vasija de el yud hei vav y hei. Vean que todo esto es una maravilla, esta conclusión. Ahora, si nos ponemos a pensar en todo esto, mis amigos, y nos acordamos de todo lo que hablamos en la Parashat Yitro, llegamos a una pregunta obvia que quizás todos se hacen. ¿Por qué Dios necesitaba un tabernáculo para morar en la tierra? Se supone que es todopoderoso, así que está en todas partes. ¿De qué se trata esto? La Parashá nos habla de todos los artículos que Dios mandó a fabricar y a labrar para la construcción del Mishkan. Y esto no es un mito, es histórico, esto existió. La pregunta es, ¿acaso no es esto idolatría? ¿Por qué lo que es bueno para la pava no es bueno para el pavo? ¿Por qué los otros son idólatras y no nosotros, que Dios nos está mandando a construir querubines, toda una cantidad de objetos litúrgicos que son equivalentes a lo que hacen las otras naciones? Así que aquí hay un secreto importante. Fíjense cómo el estudio de la Torá en sí mismo es una terapia de sanación emocional. Nos explican los sabios que en Egipto este pueblo tenía el nivel más bajo de evolución y al salir comenzaron a subir porque comenzaron a tener fe en Dios. Esta fe no es la fe que conocemos, es el bitajón, es la certeza, porque estaban viendo a Dios cara a cara. Moshe les enseñó a creer en Hashem, así que también su bitajón se sostenía en los milagros que Dios hacía a través de Moshe. Moshe era su líder y su maestro espiritual. Y si nosotros mismos en este momento a veces idolatramos a ciertos maestros espirituales, imagínense aquella gente que veía que Moshe abría el mar, que Moshe hacía tumbar pan del cielo. O sea, era obvio que la fe estaba puesta en Moshe. Esta gente por sí misma no tenían los méritos para traer todos los milagros que vivieron en el desierto. Ellos no tenían la altura espiritual para generar el maná del cielo, para estar ante la presencia divina y recibir la Torá, ni para caminar sobre las nubes de gloria, que era como un aire acondicionado ambulante. Sus calzados y su ropa no se destruía, ellos no tenían el mérito de estar limpios todo el tiempo, a pesar de su travesía por el desierto. Todo esto lo tenían por el mérito de Moshe. El asunto, mis amigos, es que cuando Moshe se fue a la montaña para buscar las tablas, él se retrasó 6 horas, como bien lo sabemos. Entonces un sentimiento de pánico invadió a esta gente. La desolación se apoderó de ellos y se sintieron por primera vez el terrible vacío existencial. Antes también lo sentían, pero no se daban cuenta. Solo cuando subieron
a los niveles espirituales en donde les permitieron recibir las voces o sea, vieron la voz de Dios porque veían las letras hebreas que salían de alguna parte y desaparecían. Y cuando ven que Moshe tardó en bajar, ellos captaron la diferencia y sintieron ese vacío existencial. Por eso construyeron el becerro de oro, con el ánimo de suplantar a Moshe. Rashi de Troyes, el sabio segeta digamos, el comentarista más grande que tiene la Torá, lo explica muy bien porque dice que el hombre necesita una imagen espiritual a la cual pueda adherirse, mis amigos. Por eso Dios mandó a construir el Mishkan como una manera de cambiar el hábito poco a poco, cambiar el hábito de identificación con una imagen externa de lo divino, que es la mentalidad propia de los esclavos. Entonces el Mishkan era un subterfugio para que los hombres se acostumbraran a identificarse con una imagen mística, y esta es la razón por la cual los dos templos estaban destinados a ser destruidos desde el principio, porque ellos eran solo un medio temporal de permitir que la humanidad subiera de nivel espiritual. Era una manera de ser testigos de la existencia de la presencia divina en el mundo, con el objetivo de crear una certeza interna que les permita crear en su corazón su propia imagen espiritual sin necesidad de aferrarse a algo externo. Así que se pueden dar cuenta que si hoy en día nosotros, aunque no lo veamos, podemos sentir a Dios y podemos sentir ese llamado interno de lo espiritual, es porque la humanidad ha evolucionado desde la época de los esclavos hasta hoy en día, pasando por estos dos templos, que era una manera temporal de permitir que el hombre tuviera una experiencia mística directa con Dios, para forjar como para implantar una creencia, o la palabra no es creencia, para implantar la certeza de que hay una energía interna, externa a nosotros, que es superior, que es divino, que es majestuoso, que es lo que abarca todo. Hoy en día, mis amigos, el asunto es que nosotros no somos diferentes a esta generación del becerro de oro. Hoy en día, nosotros creamos situaciones para evadir esa especie de desolación que tenemos. Tenemos una separación que hemos puesto entre el espíritu y nosotros. Y esta separación se conoce como el vacío existencial. Y asimismo, y de la misma manera que esta gente generó el becerro de oro para suplantar a Moshe, pensando que eso les llenaría su vacío existencial, cada uno crea un mecanismo subconsciente para evadir ese terrible sufrimiento, ya que aun cuando un medio social, una relación o un problema sirve para evadir, esa evasión siempre va a ser momentánea, porque cada uno tiene su becerro de oro, y ese becerro de oro viene Moshe y lo destruye. Y esto pasa todo el tiempo. Cada uno construye su propio becerro de oro, pero llega un momento en que esto se cae. Entonces, mis amigos, ¿qué es el vacío existencial? Es el encuentro con el no sentido de la existencia, es decir, es una crisis de identidad. Es el encuentro con la soledad misma, que es el estado del ser humano antes de realizar que tiene un alma, antes de sentir la presencia divina. Por eso, nosotros en este momento hablamos de Amalek en esta parashá. ¿Por qué?
a través de esa Jor. ¿Por qué? Porque si hoy en día nosotros que estudiamos espiritualidad, aún sentimos este vacío existencial, es porque Amalek nos los está infundiendo. Y de ahí viene la mitzvah de destruir completamente a Amalek para que esta crisis de identidad salga de nuestras vidas. Por eso Rabbi Nachman de Breslos decía que la solución es un encuentro paulatino con su yo interior, es decir, cada día una hora de reflexión, de meditación o de oración va a permitirnos ir destruyendo poquito a poco la incertidumbre, la sensación de soledad. El asunto, mis amigos, es que necesitamos al ego para relacionarnos solo cuando somos débiles emocionalmente, cuando somos inseguros, cuando nos desconocemos. Pero una vez que traspasamos el umbral de ese vacío existencial, una vez que encontramos el sentido de nuestra existencia, que solo cobra vida cuando entendemos que somos alma y no cuerpo, entonces nuestras relaciones mejoran, porque ya el ego deja de cobrar valor para el individuo, deja de necesitarlo para sentirse bien en las relaciones. Es decir, mis amigos, si hoy en día tenemos un conflicto con el otro, es porque el ego está metido en el medio y lo necesitamos hasta ahora para protegernos del otro, para sentirnos bien en la relación, porque es un yo acompañado. No es el yo que verdaderamente va a tocar ese vacío existencial para traspasar una barrera que le va a permitir conectar con el alma. Por todo esto es que la Torá nos habla del corazón. El corazón es nuestro tiferet, mis amigos, nuestro verdadero yo almático, ese que resguarda al Aleph comprimido que vimos en la semana pasada, que es en realidad el Yud, Hei, Vav y Hei. Vean cómo está escrito el corazón en la Torá. Normalmente, no, en esta parashá. Normalmente, corazón se dice lev y solamente se escribe con la lamed y con la bet. Pero aquí también lo tenemos con la vav, así está escrito en la Torá. ¿Qué hace el hebreo bíblico? Es particular porque hay palabras que están acompañados de letras que simplemente sirven o para relacionarnos gemátricamente o para asociarlos con alguna otra parashá del pasado. En este caso, Lev es 32, pero como está escrito de esta manera, tiene una gematría de 38, igual que la palabra Ejal, mis amigos. ¿Qué es el Ejal? Ejal es el tabernáculo. Y hoy en día es llamado Ejal el sitio en donde se resguarda la Torá. También 38 es el valor numérico de la palabra Kavod, que quiere decir honor. Pero en la Torá, en esta palabra aparece en el contexto de cosas que suceden y que glorifican a Dios, es decir, de cosas que permiten que Dios se conozca en este mundo. Veamos qué nos dice el Éxodo 29:43 en la Parashat Tetzaveh. Dice, Venu adeti shama livnei Israel venikadosh vikavodi. Allí me presentaré a los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. En verdad, aquí tenemos el verde, ¿verdad? Vean, que dice aquí Shema o Shama, Shama, porque estos son, digamos, son A. Pero en realidad, si se dan cuenta, esta es la permutación del nombre de Moshe, que es una manera de referirse a nuestra alma.
Luego tenemos en azul que dice Israel, que es el Tiferet, el yo. Y luego tenemos el Kavod, que quiere decir el honor. Entonces, aquí en verdad, la Torá nos está codificando que el verdadero honor es aquel que recibe el alma. Es el único que nos dará paz. Ese honor lo da solo el autoconocimiento. Es lograr este Israel en nuestro interior. Vean, mis amigos, cómo donar y donar de corazón transforma la energía de lo que recibimos. Pásame a la siguiente porción, Dani, a la siguiente diapositiva. Vale, perfecto. Aquí tenemos que dice literalmente el versículo, seguimos en el versículo 2. Fíjense que todo el estudio se ha concentrado en este versículo 2 de la Parashat Terumá. Dice, Daber, el Bene Israel, Veik Juli Terumá. Vean esto en verde, Veik Juli Terumá, que quiere decir donar la terumá, que es una redundancia porque terumá ya en sí es donación y Veik Juli quiere decir también dar. Entonces luego dice, Meet Kol Ish Asher y Dabenu Lev Tikhu el Terumati. Así que Tikhu lo tenemos 2 veces. Y vean que una vez está escrita con Vav Yud y la otra vez es Tav, pero son las mismas letras que terminan esta palabra, que quiere decir donar o dar. Aquí dice literalmente, a pesar de la traducción, dice, dile a los hijos de Israel que traigan la teruma que transforma a cada hombre para que hable el corazón. Tómalo y dámelo a mí. Eso es lo que dice literalmente este versículo. Ahora, tenemos que ver que estas dos palabras aquí, escritas de una manera diferente en su inicial, quiere decir algo. Entonces vamos a buscar. Si analizamos la gematría de la primera palabra subrayada en verde, Veikhu, tenemos que ella tiene un valor numérico de 130, igual que ver, re. Es decir, Ain. ¿Se dan cuenta? Ver, re, es también la Ain. Antes hablamos de re, y aquí tenemos Ain. Es exactamente el mismo valor numérico. Y luego, si vamos a la segunda manera de escribir esta parte de dar, tenemos que hay una gematría de 514, igual que saber. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera terumá nos permite ver claramente, nos permite la conexión con la jochma, que es el ojo, ¿verdad? Y la segunda, que es la que damos de corazón, nos permite saber, que ese conocimiento se adquiera, que ese conocimiento entre. Así que, mis amigos, todo esto nos quiere decir que cuando donamos, si lo hacemos de corazón, tenemos un atributo, y si lo hacemos simplemente por deber, por conciencia, tenemos otro atributo. De las dos maneras crea un impacto psicológico en nuestra mente. Así que sí, cuando damos el diezmo, también lo damos de corazón, lo damos con amor, esto también se transforma en saber. Bueno, no sé, Dani, si tienes alguna pregunta, porque por aquí yo ya concluyo mi clase. No, la pregunta que tenía justamente era la de Terumá y ya la explicaste, que no entendía muy bien si al final era donar o era diezmo, ¿no? Pero Bueno, pero fíjate tú, aquí hay algo importante. 130 también es el valor numérico de la palabra sulam,
que quiere decir escalera, y esto nos lleva a la Parashá Vayetze, que es cuando Jacob tiene el sueño de las escaleras, y es ahí donde se promete el diezmo, y por eso la primera terumá se asocia al diezmo y la segunda terumá se asocia a la sedaká, porque la palabra idebenú, que es lo que precede al corazón, vean, aquí no está subrayada, pero vean que dice, Asher idebenú lev. No sé si pueden ver ahí. Asher Asher, y Devenu. vean, Asher idebenú lev. Es decir, antes de la palabra que está subrayada en amarillo, hay dos palabras, ¿verdad? ¿Las ves, Dani? Asher Sí, y Debenú. sí, y de hecho las estoy subrayando. Asher Vale. y Devenu Lev. Bueno, y Debenú tiene gematría 72, que es la gematría de Gesed. Ah, Así que ve cómo esta dar de corazón se trata de la sedaká y la primera se trata de la escalera de Jacob. qué impresionante. Es demasiado. Porque antecede a la terumá. Veas que las dos palabras que anteceden a la terumá nos dice una que es la escalera, que tiene que ver con el diezmo, y la otra nos habla de Gesed. Así que Exacto. más claro, no canta un gallo. Bueno, mis amigos, como siempre, si tienen alguna pregunta, pues nos las dejan por YouTube, perdón. Y pues aquí con mucho gusto le contestaremos. Yo agradezco mucho a todas las personas que marcan like en los videos, porque eso permite que el sistema proponga nuestro estudio cuando, digamos, cuando alguien se interesa en el tema. Así que bueno, agradezco mucho y agradezco mucho a todas las personas que digamos, que dejan sus comentarios, y sobre todo a todas las personas que colaboran con Cábala Renovada, que dan sus diezmos o su sedacá para que nosotros podamos seguir estudiando y expandiéndonos en pues en este mundo que es tan difícil llevarlo cuando uno trabaja, cuando uno tiene una vida personal, cuando uno tiene una vida de familia. Es realmente supremamente complicado, muy agotador, pero bueno, es muy satisfactorio también. Así que yo le agradezco muchísimo el apoyo a todas las personas que me ayudan en esa tarea. Bueno, besos para todos y tengan una bella semana, y hablamos de Purim pronto.